Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Abrazo grande para vos, para toda tu familia, ¿sí? Comienza Te lo cuenta Víctor Hugo, periodismo independiente, con la verdad, con los valores, con la gente. Sean todos ustedes bienvenidos al programa porque tengo hoy muchas cosas para contarles, ¿sí? Espero que hayan pasado una Navidad muy linda, que estén pasando un feriado hermoso, además que tenemos doble feriado, ¿no? También este viernes es feriado como no había ocurrido antes en el país. Un abrazo enorme, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a analizar o vamos a evaluar la situación que está viviendo en este momento el país. Este es un programa especial, vamos a hablar de la economía de bolsillo, de la economía de los bolivianos, vamos a hablar del dólar, vamos a hablar del trabajo, vamos a hablar de la inseguridad, vamos a hablar de la salud, vamos a hablar de la educación, del transporte, de la corrupción, de la política. Vamos a hablar de todos estos temas esta noche, porque hemos salido a las calles para hablar con la gente, ¿sí? Para hablar con la gente, para entender sus preocupaciones. Y vamos a recordar algunas declaraciones de algunas autoridades de gobierno referente a cada uno de estos temas, o sea, para más o menos tener un diagnóstico situacional y qué es lo que se viene para adelante, ¿verdad? Ya antes del Año Nuevo vamos a tener un programa especial con todo lo que se viene en el 2026. Pero así que sean todos bienvenidos. Abrazo grande, doble, nuevamente en esta Navidad y estamos listos para comenzar, ¿ok? Vamos. Y bueno, vamos a comenzar hablando de la economía boliviana, de cómo en este momento estamos viviendo los bolivianos, ¿verdad? Después de un par de años en que hemos estado casi en la incertidumbre, sin saber lo que iba a pasar en este país, muchos considerando que si no se hacía algo, si no había cambios radicales, nos íbamos definitivamente rumbo al despeñadero. Bueno, hubo un cambio de gobierno hoy. Rodrigo Paz Pereira es presidente desde el 8 de noviembre y se ha anunciado hace poco el tema de la eliminación de la subvención a los carburantes, ¿verdad? Ha habido un incremento alto en los precios a lo largo de estos 2 últimos años. Ha habido algo más después de la eliminación del subsidio a los carburantes, pero lo que tiene el ciudadano boliviano en este momento es algo de certidumbre, ¿verdad? Pero una certidumbre dolorosa. Sabemos lo que se viene para adelante, ¿no? Momentos duros, complicados. La economía de los bolivianos es difícil en este momento. El dinero ya no alcanza. Ha habido un incremento en los precios de entre el 15 y 30% de la gran mayoría de los precios. Hay productos que han duplicado su precio, eso es triste. Después de que se eliminó la subvención de los carburantes, por ejemplo, el tema del transporte interdepartamental, el doble. Es impresionante que un pasaje que costaba 200 bolivianos a Santa Cruz, entre La Paz y Santa Cruz, ahora esté costando 400. Te piden 450, no falta alguno que quiere 500. O sea, han abundado los especuladores y los pícaros, ¿verdad? En los mercados uno iba a comprar con 100 bolivianos algo razonable para la semana. Hoy necesitas el doble. O sea, esa es la realidad. El boliviano está sintiendo duramente la economía, la crisis en este momento y tiene la esperanza de que a futuro las cosas puedan mejorar. El precio de la carne, el pollo, cómo ha escaseado todo en algún momento a raíz de la carencia de combustibles que lo han duplicado los fletes, decían los camioneros. Por eso, decían los mayoristas, estamos incrementando el precio. Llegaban al mercado, incluso ahí los escondían o se iba el contrabando a la inversa hacia otros países. Qué duro que hemos vivido todo, ¿eh? Hemos salido a las calles, hemos hablado con la gente. A ver, y les preguntamos sobre su economía, cómo sienten que está la economía en este momento en el país. Esto es lo que nos respondían. La verdad que dicen que no alcanza, pero no es eso, viendo la realidad. Porque el incremento que ha hecho, lo que ha levantado la subvención, alcanza. Otra cosa es la especulación. No están informados. Porque si se va con una conciencia, el gobierno empieza a socializar todo esto, yo le aseguro que sí tiene que bajar, y aún eso alcanza. No es por lo que la gasolina ha subido el doble, no afecta en lo absoluto. Yo le hablo como transportista, no afecta en lo nada. Seguimos con el mismo ganancia que teníamos antes. Bueno, ahí están, ¿no?, los ciudadanos sobre cómo sienten que está la economía en este momento en el país y sienten que es difícil, que es duro, pero en las respuestas que en un momento eran cargadas de mucha incertidumbre, ¿verdad?, también se veía algo de resignación, de que sí hay cosas que realmente se tienen que hacer
para seguir adelante, para no caer, para poder levantarnos, ¿verdad? Que se necesita un empujón, un sacudón. Bueno, a propósito de esto habló también el ministro de Economía, ¿no? Y habló de estabilidad, la búsqueda que en este momento tiene el gobierno hacia la estabilidad económica en el país. La estabilidad tanto del sistema financiero como recaudatorio. Lo que hemos percibido en la última semana es que ha habido una tranquilidad extraordinaria y esto es digno de resaltar para la gente porque han mostrado una madurez enorme. Quizás en el pasado, cuando nosotros teníamos este tipo de noticias, la gente corría a los bancos, sacaba su dinero. Hoy día eso no ha sucedido y eso creo que es digno de resaltar porque muestra también cómo la gente lo que busca es estabilidad. Están buscando estabilidad en su economía, es uno de nuestros objetivos, darle estabilidad a esta economía y obviamente en este esfuerzo conjunto pues estamos todos trabajando para eso. Y bueno, y es verdad, ¿no? Es difícil salir de una crisis como la que se encuentra Bolivia en este momento, a tal grado que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, decía en algún momento: hemos recibido un país que es prácticamente un difunto, ¿no? Estamos haciendo la autopsia de la economía, decía, ¿no? Tratando de graficar la severa crisis en la que estamos. Decían, si no hacíamos algo ahora, nos íbamos directamente a una hiperinflación como ocurrió en los años 80, que ustedes recuerdan, cuando teníamos que transportar el dinero prácticamente en carretillas. Bueno, nuestros padres, ¿verdad? Han sido momentos duros para el país. Pero bueno, ¿qué queda? A ver, esperar que las cosas mejoren. Esperar que la situación mejore para el país, que las medidas dolorosas que en este momento está tomando el gobierno, dolorosas para el ciudadano, realmente repercutan a favor en los próximos meses. Y bueno, también en esta Navidad, en este feriado, seguramente en estas reuniones familiares que tenemos los bolivianos, se está hablando de los dólares. ¿Qué pasa con los dólares, Dios mío? ¿Qué va a pasar con los dólares en adelante, a futuro? ¿En cuánto tiempo más el gobierno va a decirnos finalmente cómo se va a manejar el dólar oficial o la banda de precios del dólar, ¿no? Que tiene que tener un piso y un techo, un cambio flexible del dólar? Es lo que va a haber a futuro, ¿sí? En este momento rige todavía en el país el cambio oficial, 6 bolivianos con 86 centavos para la compra y 6 bolivianos con 96 centavos para la venta, pero paralelamente tenemos una cotización del dólar referencial, ¿no? Igual con un piso y con un techo. Eso es como un ejercicio que está haciendo ahora el gobierno para lo que finalmente se va a quedar a futuro como la cotización del dólar o la base de cotización del dólar sobre la cual se va a manejar la economía boliviana. ¿No recuerdan ustedes cómo hace algunos meses, en el mes de mayo, ¿no? El 15 de mayo, llegamos a una cotización del dólar paralelo que llegó a los 20 bolivianos por dólar, ¿no? El 30 de junio, un mes después, ¿no? El dólar ya había bajado a 15 y desde entonces ha ido a la baja, baja más, sube un poquito, baja más, sube un poquito, baja más, sube un poquito, y hasta que hemos llegado ahora que estamos por debajo de los 10, estamos en los 9 y algo, ¿verdad? Quizá la expectativa del gobierno es que con esto que va a entrar dentro de poco, los miles de millones de dólares que ya tiene comprometidos por organismos internacionales, el dólar vaya a bajar un poco más. Podría llegar quizá hasta los 8 bolivianos el dólar. Y sobre esa base, ¿no? Marcar el gobierno esa cotización flexible del dólar, o sea, digamos un 8 a la baja, ¿no? Y un 8.30, 8.50, no sé cuánto, como techo, ¿no? Y en eso debería fluctuar el dólar. Cuando el dólar quiera treparse más allá de la banda que establezca el gobierno, el Banco Central de Bolivia, ¿no es cierto?, va a hacer circular más dólares, ¿verdad? Para evitar que el dólar se dispare. Y lo propio, para que no se vaya muy abajo el dólar, ¿qué va a hacer el Banco Central? Va a comprar dólares, ¿no? Para que genere una presión sobre el dólar y mantenga una cotización estable. Pero bueno, eso es a futuro. No sabemos cuándo va a comenzar con esto el gobierno, pero por el momento estamos con este híbrido. La cotización oficial que ya no cuenta para nada, ya no existe. ¿Dónde se maneja 6.86 o 6.96? Ya no hay, prácticamente no hay. Estamos con 4 cotizaciones del dólar en la actualidad, lo saben muy bien. Una que tiene que ver con la cotización oficial, que ya no existe, pero está, ¿verdad? Está para la pantalla, está figureteando por ahí en los cartelitos de las casas de cambio.
y en los bancos, ¿no? Pero prácticamente no existe. Uno. Dos, es la cotización virtual o el dólar USDT, que lo tenemos en la web, ¿verdad? Esa cotización del dólar virtual USDT. Luego tenemos el dólar paralelo, ese que está en las calles, como en la Camacho, en La Paz, en la 24 de septiembre en Santa Cruz, en la 14 en Cochabamba. O sea, ese dólar paralelo, ¿no? Que es el que trepa siempre un poco más porque es una relación directa entre el vendedor y el comprador, ¿no? Y la otra cotización del dólar es esta referencial del gobierno, ¿verdad? Que nos da una cotización referencial, un piso y un techo, que sobre todo rige para los grandes mayoristas en este momento, para aquellos exportadores que traen una gran cantidad de dólares y negocian con el sistema financiero, un sistema financiero que se ha hecho millonario en los momentos en que la mayoría de los bolivianos han estado en crisis, ¿verdad? Porque son los que han administrado los dólares, los han vendido como han querido, no en los bancos, porque en los bancos te decían siempre no hay plata, no hay dólares, ¿sabes? No hay. Pero sí, tenían dólares otros, librecambistas, otros revendedores por ahí, ¿verdad? Que los clientes, que esto, que lo otro, especiales, pero con cotizaciones obviamente muy altas. Pero tú no puedes retirar tus dólares en este momento del banco, están prácticamente secuestrados, están en un corralito. Bueno, todavía habrá que esperar, ¿no? Finalmente las decisiones que tome el gobierno sobre qué se va a hacer con los dólares. La preocupación del gobierno en este momento es lograr que el Banco Central tenga la mayor cantidad de reservas internacionales posible, porque las que tiene ahora el Banco Central son para llorar, son una lágrima. O sea, no te da todavía para establecer una banda flexible de la cotización del dólar. Entonces, hay que esperar un poquito más para que con suficientes reservas en el Banco Central tenga el Banco Central musculatura como para poder controlar ese tema del dólar. Pero sí hay desconfianza todavía, hay incertidumbre, hay algo de miedo, la gente no sabe finalmente qué va a pasar. Y sobre este tema, obviamente, salimos a las calles para preguntarle también a la gente, oiga, ¿y qué piensa usted del dólar? ¿Qué cree que va a pasar con el dólar? Y esto nos respondía. Siempre van con los financiamientos que recibimos del exterior. Si estos financiamientos no se reciben, no hay primero dólares, o el dólar sube o escasea, todo eso. Pero cuando hay esa clase de créditos internacionales, alimentan, así hablar en términos más sencillo, lo que tiene que invertirse en el país, lo que tiene que trabajarse en el país, así que hay un reactivo general y hace que el dólar también baje. Bueno, y claro está, quien habla permanentemente sobre el dólar y trata de transmitirle tranquilidad a la gente es el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, ¿no? Y es importante escucharlo sobre cuál es la proyección en torno al dólar, qué es lo que está manifestando permanentemente el ministro de Economía sobre el tema. A ver, recordemos lo que decía José Gabriel Espinosa. La estabilidad del dólar ya está ahí, o sea, estamos trabajando en que ese dólar esté estable. Obviamente, para que la política cambiaria pueda retomar, para que podamos retomar control de la política cambiaria, hay todavía una serie de pasos que dar, pero estamos en esa dirección. Obviamente esto no se puede anunciar, no puedo decirles tal o cual día nosotros haremos cosas con la política cambiaria. Bueno, y sí, ¿qué queda? Esperar que el dólar se estabilice, esperar que el dólar, cuando el gobierno vaya a establecer esa banda flexible del cambio, haya llegado a lo más bajo posible y que el ciudadano recupere la tranquilidad. Sí, tenemos que ver que vuelvan a ingresar los dólares de los exportadores, que suban los dólares que ingresan por las remesas. El gobierno aspira a que los inversores internacionales también traigan dólares al país, lo ha estado anunciando reiteradamente el presidente del Estado, y que se aprueben los créditos internacionales que están pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa. Es un mundo de cosas que tienen que decidirse para que finalmente el dólar se estabilice y podamos respirar tranquilos. Otra de las grandes preocupaciones que estoy seguro han sido habladas, dialogadas, conversadas en muchas de las familias, hogares bolivianos, y están siendo hablados en estos días de feriado, ¿verdad? Tiene que ver con el trabajo, con la estabilidad. Vaya que hay mucha preocupación por el tema laboral en el país.
Vivimos en una economía prácticamente informal. Son muy pocos los asalariados, entre un 20-25%. ¿Sí? Cerca del 75% de la población boliviana trabaja en informalidad. No tiene seguro de salud, no aporta a las AFPs, no gana siquiera el salario mínimo, ¿verdad? Y tiene varios inconvenientes porque se encuentra bastante desprotegida esta población, ¿no? Y claro, es una economía informal que también tiene un alto costo para el país, porque la formalidad es la que nutre impositivamente al gobierno y todo aquello, pero la informalidad como que da calma a la economía, o sea, hace que la economía se autocontrole en un país que está en una situación difícil como la nuestra, ¿verdad? Como el nuestro. Bueno, sí, cerca del 75% de la población boliviana trabaja en informalidad, ¿no? Ingresos mínimos, ¿no? Ingresos temporales, trabajos temporales, y muchos jóvenes que no encuentran trabajo. Salen decenas de miles de profesionales todos los años en el país de las universidades, salen y no encuentran trabajo. ¿Qué hago? No encuentran trabajo. Es muy complicado. Y tenemos un sistema impositivo que es tremendamente absorbente, inquisidor, ¿verdad? Un sistema impositivo, un SIN, un Servicio de Impuestos Nacionales, que definitivamente siente que tienes plata en su sistema y ¡pum! Hay que atacarle hay que sacarle lo que podamos. O sea, esa es la sensación que te da el sistema de impuestos, que no te motiva, te coarta, te deprime, te ofusca, te genera muchas inquietudes. O sea, hay que cambiar mucho de eso, ¿no? Hay un subempleo que es masivo en el país, un desempleo que no está en una cifra real a raíz de la informalidad que tenemos en Bolivia. Ahora, sería mucho más alta si esa tasa de desempleo no contemplara el empleo informal, que es el que más tenemos en este país. Sería, ¡puf!, se dispararía hasta las estrellas, ¿verdad? Bueno, a propósito de este tema, ¿no? A propósito de la estabilidad, también ha hablado alguna gente, ¿no? Algunos ciudadanos con los que hemos hurgado un poquito en el tema, ¿verdad? A ver, vamos a escuchar la impresión de alguno de ellos sobre el trabajo. Cuando hay trabajo es cuando hay estabilidad, y cuando hay estabilidad se entiende que el aparato productivo está funcionando. Pero cuando ese aparato productivo no funciona en un determinado país, en este caso en el nuestro, difícilmente podemos hablar de trabajo. Bueno, y también sobre este tema habló el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, que lo ha hablado reiteradas veces sobre cómo se tiene que trabajar con la informalidad para motivar a los emprendedores, ¿verdad?, a formalizarse. Es una gran apuesta que tiene el gobierno, y para ello tiene que ver de reducir algunas cargas impositivas que son draconianas. A ver, veamos qué decía sobre esto el presidente Rodrigo Paz Pereira. Hay muchos bolivianos que no confiaban en nuestra economía. Hemos hecho cero impuestos, cero. Si tú tienes plata afuera y la quieres traer a Bolivia en dólares, es tu cuenta en dólares, yo no voy a tocar tu plata. Trae tu plata, la mantienes acá y usa tu plata en Bolivia. Yo tengo varios amigos que son comerciantes. Y mi amigo me decía, Rodrigo, yo quiero meter mi platita al sistema financiero. ¿Qué garantías me das? Digo, ¿por qué? Porque yo hago pues comercio, pero hago un comercio informal. Él es parte de ese 85% de la informalidad. Pensando sobre lo que él decía, hemos propuesto en el decreto de que si mi amigo comerciante quiere poner su plata en el sistema financiero, no le voy a preguntar de dónde viene su plata. Lo único que no puede venir esa plata es del terrorismo, narcotráfico o corrupción. Y saben, definitivamente el gobierno tiene que ver en los siguientes años de encontrar la forma en integrar a la población económicamente activa, asalariada, que tenga estabilidad económica, a todos aquellos jóvenes que le están pasando mal, ¿sí? La están pasando muy mal, porque no consiguen trabajo, y cuando quieren emprender se encuentran, reitero, con un sistema impositivo que es horrendo, es como una fiera. Tú te sueñas y te da pesadilla el sistema de impuestos en este país. Tiene que haber más motivación, tiene que haber un impulso desde el Estado, se tiene que hablar de emprendedurismo, que se tiene que hacer una tarea muy importante sobre ello, ¿verdad? Emprendedurismo, que es fundamental para que los jóvenes de hoy no se depriman, no se decepcionen de la falta de oportunidades, y encuentren en las decisiones que a futuro tome el gobierno para apoyar los emprendimientos una oportunidad para salir adelante. Así lo estamos complicados a futuro.
En Bolivia enfermarse puede llevarnos a la ruina, por amor a Dios. Qué difícil. Si vamos a hablar de la salud, de esa salud que nos inquieta, nos preocupa, ¿no? Y que nos enferma todavía más y nos deprime todavía más cuando vamos a un hospital, cuando nos presentan la factura de todo lo que debes y tienes que vender tu casa, tienes que vender tu terreno, tienes que vender tu auto, tienes que pedir prestado a un montón de gente. Sales del hospital, no sabes cómo vas a pagar eso, te vuelves a enfermar y finalmente te mueres, ¿verdad? Porque esa es la salud. La salud, el costo de la salud nos está matando. La precariedad de la atención en salud en este país nos está matando, ¿verdad? Tú vas a un hospital privado, tienes la mala suerte de caer a un hospital privado y yo te aseguro que en menos de 5 días ya tienes que vender algo porque te van a internar, te van a decir que te tienen que ver 5 especialistas, que tienes que hacerte un montón de análisis, por más que tengas solamente un dolor de cabeza, ¿verdad? Porque el gran negocio de los hospitales es retenerte ahí y meterte miedo. Si usted no se hace eso, no sabemos lo que va a pasar, no le garantizamos absolutamente nada, ¿sabe? Mejor hágase todos estos análisis, que lo vean tales especialistas, mejor internese porque si no está fregado. Y la gente termina con el miedo que le infunden, ¿verdad? Es como el policía cuando te dice, si no me das en este momento la platita, vas a ver, vamos a llevar tu auto con grúa, que esto, que el otro, vas a tener que pagar en los garajes una gran cantidad de plata. Mira, evítate problemas, hermanito, dame platita y se acabó la historia, ¿verdad? Colaborame, entre comillas. Hasta el 40% de los pacientes de los hospitales públicos, de la atención de las cajas de salud, tiene que comprarse el medicamento con su propio dinero. Y quizá mucho más que ese 40%, ¿verdad? Porque te recetan unos medicamentos y te dicen, vas a la farmacia, pero no, esto no tenemos, va a tener que comprarlo fuera. ¿Qué te queda, verdad? ¿Qué te queda hacer? Lo tienes que comprar fuera, ¿no? Ha habido casos en que han venido ciudadanos extranjeros y se ha hecho todo un problema hasta diplomático, ¿no? Que no fueron atendidos oportunamente en un centro de salud. Y en Argentina hicieron un gran escándalo y con motivo y con mucha razón del por qué en Bolivia no se atiende con la prolijidad que los bolivianos eran atendidos hasta hace poco en la Argentina, donde la salud era completamente gratuita y muchos bolivianos se beneficiaban con ella, ¿cierto? Yo explicaba en un comentario que hacía precisamente en esos meses, ¿verdad? Muy polémicos con todo esto, de que en Bolivia no solo el extranjero tiene problemas con la atención en salud oportuna, sino el mismo boliviano, ¿verdad? Aquí no es que porque uno sea extranjero no se lo atiende, no, al mismo boliviano no se lo atiende como debería de ser. Y esto va más allá de que los médicos y las enfermeras, o va más allá de la responsabilidad de ellos, porque hay muy buenos médicos, tenemos muy buenas enfermeras, tenemos tremendos profesionales en este país. Ellos mismos admiten la precariedad de la atención en salud porque lastimosamente no hay los medios, no hay el presupuesto necesario, no hay suficientes enfermeras, suficientes médicos, suficientes especialistas, no hay suficientes medicamentos. Ellos no van a hacer magia, ¿verdad? No tienen el poder de Jesucristo para sanarte con un milagro, definitivamente no. Y hablamos también con la gente respecto de la salud. Algunos ciudadanos, ¿sabe? ¿Qué nos decían? La verdad es que cada cambio tiene que tener un proceso, pasos pequeños. Y hay que entender que es un país que está creciendo, cae y se vuelve a levantar, entonces hay que tomar en cuenta de que hay que darle tiempo para que se pueda levantar. Obviamente que una de las cosas que queremos primero es que la salud esté bien, para que podamos tener gente mucho más bien atendida en la salud, pero hay que darle tiempo. Estamos teniendo muchas bajas y caídas, hay mucha gente que le falta todavía mucha educación antes de creer que tenemos que levantarnos en eso de la salud. Creo que hay otras, sé que es importante la salud, yo lo sé, pero siento que hay temas más importantes que arreglar. Y a propósito habló también la ministra de Salud. Bueno, todas las autoridades han estado hablando permanentemente desde que se han posesionado el pasado 8 de noviembre. La ministra de Salud, Marcela Tatiana Flores, ¿no? Porque le han estado preguntando, oiga, ¿qué van a hacer con el tema de la salud? Que la situación está difícil. Bueno, entre muchas cosas que ha dicho en todo este tiempo, decía lo siguiente. Lamentablemente no hemos encontrado todo el personal que nos hubiese gustado que esté presente. Yo entiendo muy bien que uno presenta su cargo a disposición cuando concluye una gestión administrativa por lealtad a la persona que le ha confiado el espacio, pero también entiendo que justamente por la responsabilidad administrativa uno debería quedarse hasta entregar a la persona que corresponde, ¿no? Saben, yo creo que la salud tuvo un gran salto en su momento con el tema del SUS, ¿verdad? Porque ahora todo ciudadano boliviano afiliado al SUS
cuyo único requisito que tienes es que no estés afiliado en otras cajas de salud. Desde que nació el SUS, evidentemente, como que la atención en salud se ha universalizado y me parece fantástico. Veo a mucha gente que no tiene un solo centavo, que es salvada por el SUS de alguna manera, y un abrazo enorme a todos esos médicos, enfermeras y todos que trabajan en el SUS y en las mismas cajas de salud. No es culpa de ellos todo lo que está pasando, ¿verdad? Pero saben, tiene sus límites también la atención del SUS, como traumatología y otras enfermedades que no son atendidas gratuitamente y el ciudadano tiene que pagar igual por alguna cirugía o alguna atención complicada. Debería ser completamente universal. Absolutamente todo debería estar cubierto por el SUS. Absolutamente todo. Ningún boliviano debería de sufrir porque no tiene el dinero para curarse de una enfermedad. No debería de ocurrir. No dice la Constitución que está permitido morir si no tienes plata porque no te van a atender tu situación de salud. No, debería ser completamente universal. Todas las enfermedades ser atendidas. No debería haber esta sí, esta no, esta sí, esta no. Absolutamente todas las enfermedades, cirugías y demás deberían ser atendidas por el SUS. Porque es triste ver cómo en algunos hospitales, oiga, no, traumatología, no, eso no está cubierto por el SUS, ¿sabe? Tenemos que cobrar ¿cuánto? 4.000 bolivianos la cirugía. Madre mía, ¿qué hace una gente que no tiene dinero para pagar ni siquiera un ibuprofeno, verdad? Habría que hacer algo. A ver, tarea para el gobierno, señor Rodrigo Paz Pereira. Vístete con un estilo único, con toda la comodidad, tan elegante como siempre. Nuestras camisas son 100% calidad. Raymond, lo mejor al que das. Raymond, elegancia y mucho más. Raymond, moda y diseño. Raymond, tu estilo es Raymond. Raymond está en La Paz, en calle Socabaya 409 y Colón 448. Teléfono 737-14-214. Raymond, si decimos lana, es lana. Ayo Ayo vive un momento histórico. El gobernador de La Paz, Santos Quispe, inauguró la carretera Collana, Tolar, Calacachi, Tumarapi, tramo 1, con una inversión de 20 millones de bolivianos, en una extensión de 8,3 kilómetros en la vía asfaltada. Fortalece la integración regional, impulsa el desarrollo productivo y mejora la calidad de vida de las familias del municipio. Más inversión en carreteras, más desarrollo para el área rural. Gobernación de La Paz, cumpliendo su palabra. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Gestión Huayna Maicú. Las redes sociales de Te lo cuenta Víctor Hugo se encuentran en un sitial de liderazgo dentro de los creadores de contenido del periodismo independiente de Bolivia. TikTok, Facebook, YouTube. Contigo somos más de 1.100.000 en redes sociales. Te lo cuento, Víctor Hugo es la página de periodismo independiente de opinión y análisis con más seguidores en toda Bolivia. Gracias a ti por ser parte de estos logros. Te lo cuenta Víctor Hugo es periodismo independiente con la verdad, los valores y la gente. La enseñanza es un arte y también una vocación. En la Universidad Tecnológica Boliviana te ofrecemos el Diplomado en Educación Superior, un programa diseñado para fortalecer tus competencias pedagógicas, metodológicas y de investigación. Con docentes especializados y con enfoque práctico, desarrollarás las habilidades necesarias para formar profesionales con visión y liderazgo. Inscríbete hoy en el Diplomado en Educación Superior en la UTB y del siguiente paso en tu carrera académica. Para más información visita nuestra página web www.posgradoutb.edu.bo o comunícate al 22 18 08 08 o al 68 08 11 80. Porque educar es transformar el futuro. Universidad Tecnológica Boliviana, transformamos tu esfuerzo en éxito. El gobernador Santos Quispe inspecciona la construcción del pavimento rígido de la avenida Hachatupo, una obra macro que integrará a El Alto y Viacha. Con más de 40% de avance y una inversión superior a 50 millones de bolivianos, autoridades del Alto y Viacha ratifican su compromiso
para concluir esta obra tan esperada. La gestión Huayna Malcu invierte el 73% del presupuesto en carreteras que conectan y mejoran la vida de nuestras 20 provincias, integrando caminos, transformando vidas. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Gestión Huayna Malcu. ¿Qué futuro les estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué futuro les estamos dejando a nuestros hijos? Hablemos de la salud. Hablemos de la salud, de las expectativas de los chicos, de sus posibilidades, de cuánto están aprendiendo y de cómo pueden enfrentar el futuro así como están ahora. Tenemos a más de 3 millones de estudiantes que dependen del sistema educativo público en Bolivia. 3 millones. Es una cifra altísima, ¿verdad? Sin embargo, hay evaluaciones que se han hecho nacionales e internacionales que las hemos revisado y las hemos comentado en meses pasados, ¿verdad? Que muestran graves deficiencias en el sistema educativo boliviano. Graves rezagos en la comprensión de la lectura, rezagos en matemáticas, en muchos chicos que no podían resolver ni el 10% de los problemas que se les presentaba, ¿no? La lectura, qué mal que andamos en lectura, no estamos comprendiendo, los chicos no están comprendiendo lo que están estudiando y lo que leen, pero leen memorísticamente, no aprenden de cada libro, ¿no es cierto?, que les recomiendan en la escuela o que finalmente tiene que ser iniciativa de cada uno leerlo, ¿verdad? Tenemos muchos problemas, ¿no? Los chicos pasan de curso raspando, ¿sí? Porque pareciera que Bolivia, no, pasé de curso, listo, un gran logro, ¿verdad? No, hay que buscar excelencia, hay que ser competitivos. Ahí es donde comienzan nuestros problemas que luego estamos lamentando cuando vemos la gente que tenemos en la política, la gente que tenemos en la Asamblea Legislativa, la gente que tenemos como dirigentes sindicales, sociales y demás, y se andan estrellando unos con otros, diciéndose barbaridades porque no tienen suficiente materia gris en el cerebro, o si la tienen, no la aprovechan para hablar con el razonamiento que corresponde, ¿verdad? Pues el problema lo tenemos ya desde las escuelas, ¿sí? Los padres lo saben, también lo sienten. La educación no solo remite conocimiento, sino que tiene que generar oportunidades, tiene que generar chicos ambiciosos, chicos que deseen buscar las oportunidades, no esperarlas, ¿verdad? No van a caer del cielo, no va a venir el Espíritu Santo, oye muchacho, levántate de la cama, mira, aquí te doy 10 oportunidades para que te motives. No, los chicos tienen que buscar las oportunidades. ¿Y cuándo encuentras oportunidades? Cuando tienes calidad educativa, porque te motiva a buscar las oportunidades. Cuando tú te sientes capaz aquí, ¿verdad? Y dices, oye, pero si yo sé bien esto, tengo mucho conocimiento, soy muy creativo, ¿verdad? Soy muy hábil en esto. No, tengo que buscar la oportunidad porque la tengo que encontrar. Pero cuando los chicos no aprenden nada, están mal en las materias, apenas pasan de curso, el estudio no les interesa, ¿verdad? No están motivados, no van a buscar esas oportunidades y no van a creer en ellos. Y no se van a esforzar en ser mejores cada día. Sí, esa es la verdad, ¿no? El tema educativo es inquietante, preocupa y bastante, porque definitivamente los chicos de hoy, si no trabajan en su presente, olvídense qué futuro van a tener, ¿verdad? Bueno, y bueno, sobre la educación, la calidad educativa y lo que se va a hacer en este gobierno, le preguntaban a la ministra de Educación, Beatriz García. A ver, respondía esto. Hemos escuchado las preocupaciones, demandas, expectativas. Con el magisterio hemos visto este estado tranca, realmente es un problema serio. 2, el nivel de la corrupción, ineficiencia. La educación, el sistema es como un paciente en cuidados intensivos. Tenemos que actuar de manera inmediata en muchas cosas y lo vamos a hacer de manera conjunta. Vamos a trabajar con el magisterio de la mano y ya vamos a ir dando algunos resultados, pero lo vamos a hacer trabajando de manera conjunta. A ver, eso decía la ministra de Educación, Beatriz García. ¿Saben qué tienen que aprender los chicos? Yo creo en las escuelas. Y lo reitero, lo ando repitiendo como perico, como loro, desde hace como 3 años atrás. Inteligencia artificial, eso tienen que aprender en las escuelas. Tienen que aprender el manejo del dinero. Tienen que aprenderse la constitución política del Estado. Tienen que aprenderse el Código Penal boliviano para saber qué está bien y qué está mal y cuál es la frontera entre el delito y lo que está permitido, ¿verdad? Tienen que saber sobre la administración, manejo, utilización de las redes sociales, ¿no? Para identificar lo que está bien y lo que está mal, para no creer en todas las burreras que se publican ahí, ese contenido vacío, intrascendente que está dañando la mente de nuestros chicos.
Tiene que aprender todas esas cosas, tiene que aprender de emprendimiento, tiene que aprender de economía, ¿sí? Para que vayan generándose ellos desde muy chicos la posibilidad de ser competitivos en la vida y de ganarse el sustento sin tener que esperar, que tengo que estudiar para conseguir un trabajo. Equivocados, muchachos, la vida de hoy ya no es así. La vida de hoy ya no es así. Pongan un trabajo asalariado como un plan B, que no sea su plan A. Su plan A que sea su propio emprendimiento, su iniciativa personal en la que tienen que trabajar en una marca personal, una marca de empresa, de emprendimiento que los proyecte, que tenga un ingreso que sea el más importante para ustedes a futuro. Y para eso tenemos hoy la inteligencia artificial que nos puede meter un montón de cosas en la cabecita, el internet, el Google, absolutamente todo, que podemos preguntar de todo. Hoy ya no hay derecho para el ser humano para no conocer las cosas como debe de ser. Hoy tenemos toda la tecnología y el conocimiento aquí, chicos, ¿verdad? Bueno, a ver si cambiamos esa currícula educativa que tenemos en este país, que es de la prehistoria. Otro de los temas que preocupa bastante en el país y que seguramente en estos días están siendo hablados, porque este programa básicamente rescata los temas de los que más habla la gente permanentemente y lo que más le preocupa al ciudadano, ¿verdad? Y lo que ha preocupado en este 2025 es lo que va preocupando desde hace décadas, porque son problemas sin resolver. Uno de los graves problemas que tiene el país es el tema de la corrupción y la impunidad. Corrupción no solamente en el aparato público del Estado, el gobierno central, en los municipios, en las gobernaciones, sino también corrupción en las grandes estructuras privadas. ¿Recuerdan ustedes lo del Banco Fácil, por ejemplo, verdad? Cómo malutilizaron los recursos de los ahorristas del Banco Fácil para hacer tremendos negocios, algunos grandes empresarios en Santa Cruz y en Bolivia, ¿no es cierto? Con una muy escasa supervisión de las estructuras del Estado que deberían estar atentas a cualquier irregularidad. No tenían empresas, sacaban dinero del banco para sus empresas, compraban un terreno, le vendían al mismo banco ese terreno al doble o el triple del precio. Es un negocio redondo. Corrupción también en el aparato privado de nuestro país, la corrupción privada que también existe y contra la que se tiene que luchar y con mucha efectividad, porque eso no se estaba haciendo. Esa corrupción, ese enorme grado de corrupción que tenemos en el país, en lo público y en lo privado, ¿no? Alimenta, ¿no? Es el dulce, es el chocolate, es el postre para una justicia, para una policía tremendamente corruptas, ¿no? Que ven en ellos una oportunidad de sacar muchísimo dinero. Muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque la justicia en este país apuesta por la impunidad, le ha puesto un precio a la impunidad. Ah, eres corrupto. Hermanito, tomémonos un café, ¿sí? Hablemos de negocios, hermano, ¿verdad? Sentate, tenemos mucho de qué conversar. Tú tienes lo que yo necesito, ¿verdad? No me importa cómo hayas obtenido lo que tienes. Hablemos, yo te voy a cobrar tanta plata para beneficiarte con la libertad condicional, para beneficiarte con que vamos a archivar tu proceso, para darte apenas un poquito de cárcel, para que luego vayas a disfrutar en las Bahamas, en Miami, o te vayas a una gira por Europa, o te vayas a, qué sé yo, a donde quieras. Así se ha manejado en este país la corrupción, donde los corruptos tienen compadres, aliados, parientes en la justicia, en la policía, ¿no es cierto?, en todos los niveles de la justicia de este país. Por eso la impunidad. Hay una mora judicial del 70%, ¿saben por qué? Porque es un negocio la mora judicial, es un negocio. Si tú estás en un problema legal en este país, si tienes un problema legal, y has tenido la mala fortuna de dar en alguna oportunidad algún dinero porque el abogado te dijo, sabes, el fiscal está pidiendo plata y si no das plata, ¿no? Y la otra parte va a dar, estamos en problemas, tienes que dar plata, ¿no? Así que dame plata. ¿Se te ha ocurrido a vos darle plata al abogado para que le dé supuestamente al fiscal, al juez? Olvídate. Tu proceso va a ser parte de ese 70-80% de mora judicial. ¿Por qué? Porque para ese fiscal, para ese juez, para ese mal abogado que puede estar defendiéndote a ti mismo, te has convertido en una gran oportunidad de negocio. En un sueldo mensual, en eso te has convertido, porque te van a ir pidiendo dinero reiteradamente y no van a hacer un poroto, no van a mover absolutamente nada y te van a pedir plata para absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ya les diste tú una señal de que estás dispuesto a dar dinero. Y te van a querer sacar absolutamente todo. O sea, esa es la justicia que tenemos y mucha gente lastimosamente cae en ello, ¿verdad? El tema de la corrupción. Y los ciudadanos están así,
han llegado hasta el hartazgo. A ver, escucho por ejemplo a este ciudadano. Existe corrupción, siempre va a existir corrupción, pero ahora existe mucho más corrupción que antes, si se pueden dar cuenta. ¿Qué se puede hacer si el gobierno manda y todos son los ciegos? La gente no puede hacer nada. Bueno, y a propósito de estos elevados niveles de corrupción que tenemos en este país, hace poco hablaba el nuevo viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo García, ¿no? Que decía, vamos a luchar con fiereza contra la corrupción. Tenemos que borrar la corrupción, porque, ¿saben? La corrupción te roba hasta el 30% del Producto Interno Bruto. ¿Te das cuenta la dimensión que tiene la corrupción? Hasta el 30% del Producto Interno Bruto. O sea, si nuestro Producto Interno Bruto es 50.000 millones de dólares, la corrupción se lleva fácilmente 15.000 millones de dólares. ¿Qué podemos hacer con esos 15.000 millones de dólares? Hospitales, invertir en educación, ¿no es cierto? Hacer autopistas extraordinariamente buenas, viaductos, carreteras maravillosas y hacer que no haya pobres pidiendo dinero en las calles. Pero no, son los corruptos que se meten esa plata al bolsillo y tenemos a mucha gente sufriendo. Por eso el viceministro de Transparencia decía, vamos a dentro de poco a presentar un QR, ¿no? Un QR para que la gente lo escanee con su celular y haga su denuncia. No se le va a pedir nombre ni nada por el estilo, pero que haga su denuncia sobre algún caso de corrupción. Ojalá y funcione, ¿sabe, viceministro? Ojalá y funcione y que no sea un discurso más de los muchos que hemos escuchado en todos estos años y que no han servido para absolutamente nada, porque en este momento Bolivia sigue siendo uno de los países más corruptos, no de Sudamérica, no de Latinoamérica, no de América, uno de los países más corruptos del mundo. Somos subcampeones de la corrupción. Tenemos que acabar con eso. Y hasta ahora todos los discursos que han habido no nos han dado una señal de cambio. Ojalá que en el nuevo gobierno, lo que dice el viceministro, se cumpla. Ojalá abrigamos una ligera esperanza de que pueda ocurrir. Pero saben, el tema de la corrupción está tan enraizado en nuestra sociedad, ¿no? Que hay que trabajar desde abajo. Es un trabajo de largo plazo, de largo aliento. Pero ojalá veamos resultados pronto. No queremos que vuelva el pasado de oscuridad. Queremos ahora abrir la posibilidad a que todas las personas, funcionarios, exfuncionarios, particulares, quienes tengan conocimiento de un hecho de corrupción, lo hagan conocer. Es por esa razón que el día de hoy estamos habilitando un nuevo mecanismo, que es un QR. A través de un código QR automáticamente se va a direccionar esta comunicación a un correo electrónico en donde vamos a recibir las denuncias. Y bueno, a esperar, como decía, ¿no? Esperar resultados, ojalá y se den. Ojalá que Bolivia deje de ser el subcampeón de la corrupción en el mundo. Ojalá que mejore la institucionalidad en este país, el control. Ojalá que tengamos autoridades probas en todos los ámbitos. Y nos regalen la esperanza de tener una Bolivia en que cada centavo que produce sea un centavo bien invertido y no pare en los bolsillos de los corruptos. Es el tiempo de transformación para nuestro departamento. En la gestión Huayna Maiku del gobernador Santos Quispe asumimos el reto de las grandes obras y cumplimos nuestras promesas. La Terminal Provincial del Sur es una realidad y tenemos el proyecto. En el Distrito 8 de El Alto se construirá esta obra de gran magnitud. Beneficiará a los más de 3 millones de habitantes del departamento. Nuestra población necesita buenas condiciones para los servicios de transporte. Será una obra estratégica. La inversión total supera los 63 millones de bolivianos. Son obras que integran vidas y transforman nuestro departamento para el bienestar. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Gestión Huayna Maiku. Vivimos en la era de la inmediatez. Cada segundo, miles de noticias, fotos y videos inundan las redes sociales. Recibimos una avalancha de contenidos. Pero, ¿cuántos de ellos son realmente ciertos?
¿Cuántos fueron manipulados? ¿Cuántos son falsos y construidos con inteligencia artificial? En Visión 360, creemos que el valor del trabajo periodístico está justamente en llevar a sus lectores la información correcta. Por eso nuestra labor inicia con escuchar, contrastar y comprobar, porque sabemos que la confianza del lector no se improvisa, se construye con verdad y responsabilidad. Visión 360 es un medio que asume el desafío de hacer periodismo en las plataformas digitales en tiempos en que cualquiera puede compartir contenidos, pero no todos pueden informar con responsabilidad y ética. Somos Visión 360, periodismo responsable. Ayo Ayo vive un momento histórico. El gobernador de La Paz, Santos Quispe, inauguró la carretera Collana, Tolar, Calacachi, Tumarapi, tramo 1, con una inversión de 20 millones de bolivianos en una extensión de 8,3 kilómetros en la vía asfaltada. Fortalece la integración regional, impulsa el desarrollo productivo y mejora la calidad de vida de las familias del municipio. Más inversión en carreteras, más desarrollo para el área rural. Gobernación de La Paz, cumpliendo su palabra. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Gestión Huayna Maicú. Y bueno, vamos a hablar ahora de la polarización política en el país. La pelea política que nos está pasando factura a todos, ¿sí? Una pelea política terrible que se da nada menos que entre el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, y el vicepresidente de Malara. Aunque no diría que Rodrigo Paz pelea, ¿verdad? Rodrigo Paz escucha pacientemente, ¿no es cierto?, a todos los ataques que hace el vicepresidente del Estado, Edman Lara. Pero es una situación incómoda, ¿verdad? En que un vicepresidente le dice al presidente corrupto que es un gobierno de corruptos, que ministros corruptos, que los asambleístas son unos corruptos, que todos son corruptos y que en él van a tener una piedra en el zapato porque se va a quedar 5 años y como lo hicieron a un lado, pues va a estar atacando permanentemente y va a estar observando cualquier acto de corrupción. Bueno, por ese lado sí, ok. Está bien, hay que estar viendo que nadie sea corrupto, que nadie cometa un acto de corrupción y cuando lo encuentres denuncialo, procesalo y metelo a la cárcel. Eso tiene que pasar. Hasta ahí vamos bien con el vicepresidente con su intención de ir hurgando en los temas de corrupción. Pero sabe el vicepresidente tiene que estar muy atento o tiene que saber que siendo vicepresidente del Estado, cualquier denuncia que haga de corrupción no puede ser genérica, ambigua, no generalizando absolutamente a todos, que todos son corruptos. Hay que identificar, este señor de nombre Juancito Choquetilla, no sé, es un corrupto. He encontrado estas pruebas de su acto de corrupción, le hemos iniciado este proceso en el Ministerio Público y esto sigue a su curso y estamos pidiendo una condena de tantos años y luego mostrar aquello. Nombre y apellido, monto, cómo se ha robado y las pruebas de cómo se ha robado. Saben, así es una lucha efectiva contra la corrupción. De otra manera, muy genérica, es muy difícil. Pero sí, esta polarización política nos ha puesto muy mal a los bolivianos. La polarización política que ha habido antes, con izquierda, derecha, que el gobierno del MAS, que los pititas, que la oposición, que la derecha liberales, como que fueran dos Bolivias completamente diferentes, ¿verdad? Y dos miradas completamente diferentes y nunca apuntando todos a un solo objetivo. Ojalá y esta sea la oportunidad para mirar todos a un solo objetivo. Pero cuando desde dentro del gobierno hay estas diferencias, como las estamos viendo ahora, inquieta, preocupa, ¿verdad? Hay que arreglar primero la casa por dentro para dar una buena señal afuera. A ver, veamos algo de esta polémica. ¿Qué es lo que le dice permanentemente Edman Lara, o lo último que le dijo al presidente del Estado, y cómo respondió el presidente del Estado? Y debía haber hecho caso, y ahí sí pido perdón y me disculpo con la gente que me decía no te metes con Rodrigo porque Rodrigo es un corrupto. Ahora sí les doy la razón y me disculpo con ustedes por no haberles hecho caso, por haberme dejado engañar, porque Rodrigo es hábil para engañar. Pero bueno, puedes engañarle a la gente una vez, 2 veces, pero no todo el tiempo. Y yo terminé de darme cuenta que Rodrigo Paz no vale la pena, no vale un peso. Solo quería poder y nos utilizó a nosotros para llegar al poder. Pero él quiere poder para ser rico, él quiere poder para beneficiarse él, su familia y todos los grupos poderosos a los cuales él pertenece.
Porque Rodrigo Paz nació en cuna de oro, nunca vio necesidad. No sabe qué es pasar hambre, no sabe qué es salir a trabajar todo el día y ganar 20 pesos. Después de vender largas horas parado en el sol, empujando tu carretilla. No sabe. Rodrigo no sabe qué es pasar necesidad. Por eso nunca va a entender a la clase popular, a la clase humilde y a la clase más baja. Por eso nunca va a entender. Y se rodea de la misma gente que es igual que él. Lupo, el ministro Gabriel Espinosa y toda la sarta de ministros que tiene ahí. Que ahí habrá pues uno que otro rescatable, ¿no? Uno que otro rescatable hay en los ministros. Pero la gran mayoría son oportunistas, ambiciosos. Parece que se hubiesen comprado los ministerios. Y todo se sabe. Todo se llega a saber. Se tiene que hacer justicia, se tiene que responder al país. Yo no hago TikToks, yo no hago... No, yo actúo. Hago las cosas. Porque para eso me han elegido, para tomar decisiones. Esta decisión era muy difícil, compañeros. Pero yo sé, estoy seguro que es mejor cortar una que estar haciendo 1, 2, 3, 4, 5. Un día van a decir, presidente, ¿por qué no toma decisión? Por eso hemos cortado una. Y en unos meses más, ya la economía, ahora con este corte y la lucha contra la elevación de precios, porque tenemos que pelearla, no nos podemos dejar, la economía va a empezar a funcionar. Y tiene que acabar esta diferencia entre el presidente del Estado y Edman Lara. Tiene que acabar, de alguna forma tiene que acabar. No puede ser que de aquí para adelante tengamos que resignarnos a que van a haber 5 años en que el vicepresidente va a vivir atacando al presidente del Estado. No, el país no merece esto, ¿verdad? La imagen que dejamos para afuera es terriblemente precaria, ¿no? Esto no puede ocurrir. De alguna forma tienen que limar estas asperezas ambas autoridades para que el boliviano tenga un gobierno coherente, uniforme, que vayan todos en una sola línea, que no le regalen incertidumbre al ciudadano, que no vayan creyendo, no, el vicepresidente en cualquier momento lo va a boicotear al presidente y va a querer tomar el poder, porque definitivamente la gente se hace muchas ideas y le pone muchas ideas en la cabeza. Sería fantástico que en algún momento Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara se reencuentren y gobiernen en beneficio del país con un solo objetivo. Lo veo muy difícil, sí, porque Edman Lara está definitivamente en una posición de denuncia porque se siente herido, ofendido, siente que lo han hecho a un lado, que su gente no ha sido tomado en cuenta para gobernar, que no le han dado la oportunidad de dar espacios a la gente que lo ha apoyado durante las elecciones. Edman Lara dice, me han utilizado, o sea, tiene heridas muy profundas Edman Lara, que yo no sé si finalmente va a poder sanarlas, pero bueno, es lo que tenemos, tristemente, en este momento. El gobernador Santos Quispe inspecciona la construcción del pavimento rígido de la avenida Hachatupo, una obra macro que integrará a El Alto y Viacha. Con más de 40% de avance y una inversión superior a 50 millones de bolivianos, autoridades del Alto y Viacha ratifican su compromiso para concluir esta obra tan esperada. La gestión Huayna Malcu invierte el 73% del presupuesto en carreteras que conectan y mejoran la vida de nuestras 20 provincias, integrando caminos, transformando vidas. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Gestión Huayna Malcu. Y bueno, así esta noche hemos querido referirnos a los temas que en este momento son el día a día de los ciudadanos bolivianos, ¿verdad? De lo que hablamos todos en casa, en el transporte público, en la oficina. Temas que nos preocupan, nos inquietan, nos afligen, pero que en este momento se advierte, a pesar de todo esto, hay en el ciudadano boliviano esperanza. Esperanza de que las cosas puedan mejorar. Hay un nuevo gobierno, después de 20 años en que ha estado a la izquierda en este país el movimiento del socialismo, que tuvo unos momentos buenos, luego momentos terriblemente malos. Está comenzando el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Recién van a ser 2 meses dentro de poco, es algo más de mes y medio que está en el gobierno.
Y la gente siente que hay que darle la oportunidad de hacer las cosas, ¿no? Está creyendo en Rodrigo Paz. Había un índice de percepción social favorable hacia el presidente antes de que elimine la subvención a los carburantes de un 65%. Es altísimo, ¿verdad? ¿Habrá bajado algo con la eliminación de la subvención? Posiblemente. Pero que si hace bien las cosas Rodrigo Paz para adelante, puede subir, claro que puede subir. Y eliminada la subvención a los carburantes, los indicadores económicos del país a futuro tienen que mejorar, porque ese gasto representaba cerca de 2.500 millones de dólares para los bolivianos todos los años, cerca de 10 millones de dólares todos los días subvencionando un combustible que se estaba yendo de contrabando y que estaba haciendo ricos algunos corruptos, algunos malos bolivianos y a peruanos que lo vendían en su territorio y a brasileños y bueno, todo el mundo sacaba el diésel y el combustible de este país, la gasolina, porque en otro país estaba mucho más cara. Como ya no va a haber esa fuga del combustible, no va a haber la fuga de los dólares que van a poder ser mejor invertidos, vamos a garantizar el pago de la deuda externa para no entrar en default. Ya no faltarían los dólares, viene una gran cantidad de dólares del exterior en créditos internacionales y todo aquello. La situación del país tiene que mejorar. Por eso abrigamos esperanza de que ocurra así. Bueno, nada más, nos vamos a reencontrar este viernes a las 9 de la noche, como siempre, para darles a ustedes todas las noticias con un solo objetivo: que ustedes estén bien informados, oportunamente informados, neutralmente informados, objetivamente informados. Sí, porque este periodista solo trata de rescatar las inquietudes de la gente para bien, para construir una sociedad mejor, no para destruirla, ¿de acuerdo? Sí, te veo mañana con Te lo cuenta Víctor Hugo, periodismo independiente, con la verdad, con los valores y la gente.